Buen día, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Nosotros somos el equipo Los de Hasta Atrás. Con ustedes venimos a presentar a un autor de la literatura de México, a José Emilio Pacheco, que aparte de ser un gran escritor, es un gran poeta, narratista, novelista y diversas historias. Pero para eso les presentaré con más de su historia. Nació el 30 de junio de 1939 y murió el 26 de enero del 2014. Fue un escritor mexicano famoso principalmente por su poesía, aunque cultivó con éxito también la crónica, la novela, el cuento, el ensayo y la traducción. Se le considera integrante de la llamada generación de los 50 o de medio siglo, en las que también se incluye a Juan Vicente Melo, Inés Arréndono, Juan García Ponce, Huberto Batis, entre otros. Desde temprana edad, Pacheco comenzó su acercamiento a la literatura leyendo autores como Julio Verne, Rubén Darío, Oscar Wilde, Manuel Paino y escuchando a los escritores que frecuentaba en casa. Comenzó a escribir en la adolescencia, época en la que publicaba en revistas estudiantiles y periódicos de provincia como Proa, de la Escuela Preparatoria Centro Universitario México, 1955, Diario de Yucatán, Diario del Sureste, ambas en Mérida, de 1956 y 1958, la Estudiantile IN de 1957 y Letras Nuevas, la primera la Facultad de Derecho y la segunda en la de Filosofía y Letras de la UNAM. Pacheco ingresó a la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de México, pero la abandonó a los 19 años para dedicarse a la escritura. Participó en diversas revistas y suplementos culturales como México, la Cultura, Siempre, Diálogos, Revista Mexicana de Literatura, Diorama de la Cultura, Ramas Nuevas, Subpunto de Estaciones, donde trabajó como Monsiváis. Su consolidación como escritor se plasmó en sus publicaciones en La Cultura en México, de Fernando Benítez, su guía, amigo y maestro. Eso fue la biografía de José Emilio Pacheco. Bueno, una pequeña redacción, pero hablaremos un poco de los reconocimientos más importantes de este gran autor. José Emilio Pacheco ganó varios premios, como el Premio Magna Donato en 1967 por Morirás Lejos, el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes en 1969 por No Preguntes Cómo Pasa el Tiempo, el Premio Javier Villarruita en 1963 por El Principio del Placer, el Premio Nacional de Periodismo de México en 1980 por Divulgación Cultural, el Premio Malcolm Lowry en 1991 por La Trayectoria, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura en 1992, el Premio de José Asunción Silva al Mejor Libro de Poemas en Español publicado entre 1990 y 1995, el Premio Reina Sofía de la Poesía en la Iberoamericana en 2009, ganó una medalla en 1808 otorgada por el Gobierno del Distrito Federal, medalla de oro de Bellas Artes otorgada por la Secretaría de Educación Pública de México, el Premio Cervantes, un doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctorado honoris por causa de la Universidad Autónoma de Campeche, otro doctorado por la Universidad Nacional de la Autónoma de México y el Premio Alfonso Reyes. A continuación, en esta especial emisión recordaremos a José Emilio Pacheco narrando fragmentos que componen un solo cuento, el cual es El Principio del Placer. El principio del placer habla del amor, del cual a pesar de todo se defiende a capa y espada la zarpa. Habla de lo que podría ser la amistad y el envidio. La fiesta brava. Habla de lo que podría ser la corrupción que había en el país. Langeros. El fantasma que hubo en su niñez. Y por último, cuando salí de la ababa. Válgame Dios. El cual habla del tema ancestral de los viajes en el tiempo, que demuestra que no hay escape del peso de la historia. Ahora presentaremos el primer cuento, el cual nos cuenta cómo un muchacho llamado Jorge se enamora primera vez de una muchacha llamada Ana Luisa. Su mozo llamado Durán y su novia Candelaria. Esta empieza cuando Jorge conoce a Ana Luisa, una amiga de sus hermanas, las cuales le hacen burla de que Ana Luisa nunca le corresponderá. Al ver esto se enamora más de ella, aunque no la conoce, y por lo cual tiene miedo de conocerla, ya que al conocerla no le hace caso, pues ella también le gusta. El tiempo que andan de novios, cual no es permitido donde viven, por eso se ven en la necesidad de verse a escondidas. Ella, como tenía problemas familiares, tenía que ir a Jalapa, lo cual él no la veía por un largo tiempo. El segundo cuento nos habla de la amistad, belleza y fealdad, odio y amor, que hasta el último nos lleva a la vejez.
Nos cuenta de dos amigos que fueron criados por igual, les enseñan a hablar y a caminar juntos. Ya en la escuela, una de ellas empieza a sobresalir por la bella, inteligente y el poder de comunicarse con facilidad con los demás. La otra quedándose siempre atrás por lo fea, atarantada y con poca facilidad de expresión, así envidiando a su amiga, aunque ella le dice lo contrario, y por lo cual la odia o en pocas palabras la desprecia. Ya en su madurez, una de ellas se casa con un hombre millonario y guapo, claro, por la más bella, la otra quedándose sola y sin nadie con quien compartir su vida. Y nada más por eso, ella la desprecia más y ya cuando se casa por cuarta vez, la reconoce en un boutique y por lo cual ella le invita a cenar. Cuando mandan por ella no sale y por lo cual la otra queda ofendida según ella. Ya en su vejez se vuelven a ver y con una cara de felicidad porque ya están iguales llenas de arrugas con una edad avanzada, por lo cual ella le dice que al fin están iguales por la edad. El tercer cuento nos habla de la corrupción del país que existía a la entrada de la Segunda Guerra Mundial, atacada de Vietnam. Ya de regreso, a Andrés le interesa la cultura de México y por lo cual asiste a un museo y ya saliendo, un paletero le dice que hay una ruina que nadie ha visto, que si quiere verla, que vaya en el metro Valderas, el cual se detendrá a mitad del camino. Se abrirán las puertas y se bajará. En el túnel solo hay una luz que la guía, y si hay, y se encontrará con un hombre que lo llevará a ver esa ruina. Él asiste, ya en la cueva, a obscuras, él siente que lo timaron y pide que regrese. En ese momento llega a otra puerta, en la cual lo meten y lo acuestan en un petate, y según es sacrificado para el dios del sol, y él después se reencarnaría en un águila. Andrés Quintana es llamado de sorpresa por uno de sus amigos Ricardo, en su nombre, el cual le pide que le hagan un cuento a cambio de $1,500, el cual decide dárselos que le pasó hace poco y le empieza a hacer, solo se tarda unas horas y al día siguiente se lo lleva y en ese momento decide si él se lo van a publicar y pues deciden que no, porque según no tenía bien especificados los personajes y es por eso que no lo acepta. Su amigo Ricardo le da $400, por lo cual él se siente ofendido y él quiere que se muera en el transcurso de su viaje a su casa. El cuarto cuento se llama Langeros. Se trata de un niño que es prodigio porque toca muy bien el clavecín. Su único amigo era Gerardo desde los 12 años y está dividido entre burlarse de él o defenderlo. Y pues decide defenderlo. Desde ahí se vuelven inseparables. Los padres de Langeros, su padre es alemán y su madre es de Suecia, los cuales hacen música para los cines y comerciales. El Angelos no lo dejaban hacer ningún deporte en el cual se lastimaran los dedos. Y cuando salió su generación, él tocó en la escuela de honor y visitó a los chavos que siempre lo agarraban de su porquito. Lo felicitaban y entre sí él dice que se ha vengado, por lo cual lo dejaba con la mano estirada y se va creciendo Langeros. Se va a estudiar a Europa para perfeccionar su música, por lo cual en su regreso decide dar un concierto y fracasa. Todos dicen que qué pasó con el niño prodigio, qué fue de él, qué le pasó en Europa. Visto eso, se pone a llorar enfrente de todo el público y después se convierte en un comprador y vendedor de lotes en Cuernavaca. Él nunca reprocha lo que le pasó porque siempre en su cambio de vocación no le fue mal. En un accidente automovilístico se muere, por lo cual él va a su velorio y ve a sus padres destrozados. Les da el pésame sin decirles que él era el niño que siempre iba a buscarlo en las tardes. Ya en la ciudad lo invitan a una fiesta en el que festejaban la llegada de su generación al poder. Y hay una pregunta que, ¿qué tragedia es lo de la Rouse? Ellos no. El quinto cuento se trata de una señora, la cual tiene a un niño de 6 años, el cual se llama Rafael y ella Olga, el cual el niño era muy consentido, por lo cual cuando salen de su casa a desayunar con una de sus amigas de Olga, y puesto que iban con tiempo, pasan al parque de Chapultepec, por lo cual acceden en los columpios. Rafael se cansa y se recuesta bajo un árbol. Su mamá hace lo mismo.
por lo cual Rafael está de curioso con unas conchas que están en el piso y de repente sale un señor diciéndole que los caracoles no conocen la ciudad de los muertos y es por eso que su madre llega preocupada. Para su sorpresa, el niño está con unos seños y pues piensa que es un oficial del bosque y no se preocupa, pero después de un rato, andando el niño de curioso, le pide a su mamá que lo deje ir con el señor. Ella pregunta si no tiene miedo porque ya está muy oscuro. Ella accede, como diciéndole que ya que. Después de un rato, viendo que no regresa, ella le pregunta a los torirellos que si no han visto a un niño de 6 años, y pues ellos dicen que no, porque ella se desmaya y un policía y uno de ellos se queda con la señora y pues buscando no encuentran nada de nada y pues así la señora queda con un remordimiento de que dejó a su hijo con un extraño que no lo volverá a ver. El último cuento se trata de varios señores que se pasaban a retirar de La Habana a México, porque huyen de lo sometido de Ernesto Guevara y de Fidel Castro, por lo cual un señor nos va narrando cómo es que conoce a una muchacha la cual iba con sus padres y que solo la dejaban bailar con él de todo, pero menos tango. Para suerte de él, pues no sabía bailar. Eso ya entrados en el mar, que solo en 3 días iban a desembarcar y por lo cual ya no volverían a ver a la muchacha. Y por eso es que tenía prisa en conocerla, porque después ya no le iba a hacer caso, por lo cual antes llegaron al puerto de Veracruz. Se les aparece una tormenta y por lo cual es que antes de llegar le dice a la muchacha que quisiera estar con ella antes que envejezcan, por lo cual ella no accede pues está comprometida y a la noche antes de desembarcar la muchacha va a su camarote sola sin sus padres, por lo cual le parece raro, por lo que hay un montón de movimiento y pregunta por qué ella le responde que hemos llegado, pero dicen que no existíamos en este barco, era un barco fantasma. Por lo cual ella pregunta, ¿cómo es que vamos a sobrevivir en un mundo que no conocemos después de tantos años? Muy bien, para el siguiente tema que vamos a presentarles es una entrevista al protagonista del cuento, que es Jorge y su novia Ana Luisa. Quiero aclarar que esta entrevista yo la voy a citar y la voy a expresar con base a las palabras de Jorge. La primera pregunta que le hicimos a Jorge fue que si se arrepentía de haber terminado con Ana Luisa. Él contestó que sí. Él se sentía muy miserable por lo que había pasado, porque su rompimiento había enfocado en otra relación y no se dio ese espacio, ese tiempo para él. Y nos compartió un consejo, que cada vez que terminemos con una relación hay que darle su tiempo, su espacio, por respeto a la pareja y a uno mismo. La siguiente pregunta que le hicimos fue que si la viera, ¿qué haría? Él contestó, que le pediría perdón por todo, que Concluyendo esta sintonización, yo pienso que José Emilio Pacheco fue un importante escritor, autor y novelista, ya que puso el nombre de México en alto en los demás países. Y cabe aclarar que su obra trata de temas importantes, pero es transmitida de una forma en la cual todos podamos entender y sea apta para todo público. Y esa es una mezcla que es muy difícil de obtener en los autores de hoy en día. ¿Y ustedes qué opinan? Bueno, primero que nada, gracias por tu comentario, Soto. Bueno, a mi parecer, José Emilio Pacheco es un gran autor, más que nada porque ya está representando a México con sus obras literarias, con sus poemas, con todo lo que está representando. México se debe representar así. Pero bueno, el cuento me pareció muy impresionante porque no solo habla del amor, sino de la envidia de las personas, de su ego, de la corrupción en México, de todo lo que pasa hoy en la sociedad. Yo creo que es un cuento bastante fuerte, intenso, pero es para todo público. La moraleja de este autor y sus cuentos es que todos podemos tomar conciencia para hacer las cosas.
También lo que podemos ver de sus obras es que podemos reflexionar, hacer actos y nos enseña cosas con sus personajes que pasan en la vida real. Y así puede tomar conciencia de las cosas que pasan en nuestro país y no nos damos cuenta. Bueno, ya como fin de esta transmisión, ya para concluir, les queremos dar las gracias por escucharnos, por sintonizarnos. Eh, Esperemos que nos escuchen para la siguiente. Prometemos traer más autores mexicanos y darle la importancia de que tiene México, de cómo es en la cultura, en la literatura, en todo. Muchas gracias, nos vemos pronto. Les mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan, todo nuestro elenco, de parte de Soto, de parte de Jorman, de parte mía, de Antonio. Les damos las gracias, un abrazo, chao, hasta la próxima.